Hola, sean todos bienvenidos a la presentación de la secuencia didáctica La Ley de Ohm en la electricidad y sus aplicaciones. Esta secuencia didáctica ha sido creada por un grupo de trabajo que se ha interesado en la idea de presentar una alternativa diferente, de mostrarle a los estudiantes o a los individuos que estudian conceptos relacionados con la ley de Ohm que les sirve para estudios de electricidad, electrónica y sus aplicaciones. Voy a pasar a presentarles el grupo de trabajo que se ha interesado, como les dije, en esta secuencia. Eh, Presentamos a la docente Melisa Amaya Muñoz, docente Diego Agudelo González y docente Angélica Álvarez Montejo, que es quien les habla en el momento. Pasaremos a hablar un poco acerca del planteamiento de la necesidad en el contexto educativo. Voy a leerles un poquito de contexto para poder comprender cuál en sí es la necesidad que se presenta en nuestro contexto. Entonces, les leo un poco. En el perfil de la institución educativa técnico-industrial Simona Duque, encontramos que las áreas de electricidad y electrónica son básicas para lograr el objetivo propuesto en los estudiantes. Asimismo, el concepto y la práctica de dichas áreas se basa en la ley de Ohm, lo que resulta ser un tema de gran impacto durante todo el proceso. La enseñanza no solo se basa en mencionar aspectos generales como conceptos, sino que también discrimina otras variables fundamentales como la resistencia, el voltaje y la corriente. Ahora bien, no les voy a explicar en sí cuál es el planteamiento de la necesidad en nuestro contexto educativo. Resulta que al presentar conceptos basados en la ley de Ohm o directamente la ley de Ohm, los estudiantes se muestran totalmente desinteresados porque estos temas son desarrollados específicamente desde la teoría y se utilizan herramientas clásicas como el tablero, el lápiz y el cuaderno, todo prácticamente dictado desde la enseñanza tradicional, aquella donde vemos que el docente es el activo en esta relación y los estudiantes son pasivos que simplemente escuchan y memorizan. Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, les quiero hablar un poco acerca de cuál es el alcance de la propuesta didáctica al aplicarla en un aula con este contexto educativo. El tema, como ya lo mencioné, es la ley de Ohm y cuáles serían los subtemas que trataríamos. Serían variables eléctricas fundamentales, simbología y unidades de medida, corriente, voltaje y resistencia, instrumentos de medida para las variables eléctricas básicas, definición de la ley de Ohm y sus ecuaciones, solución de ejercicios aplicando la ley de Ohm y el uso de simuladores aplicados a la ley de Ohm. Como lo mencionaba anteriormente, la necesidad que estamos presentando en nuestro contexto es que los estudiantes están formados desde la enseñanza tradicional y no están siendo individuos activos dentro del proceso. Es por esto que el enfoque pedagógico que sustenta nuestra propuesta didáctica es el enfoque cognoscitivo, el cual señala lo siguiente. Dice que el aprendizaje es un proceso complejo que no puede resumirse a asociaciones memorísticas. De esta forma, los procesos de pensamiento son entendidos como generadores de aprendizaje y el estudiante es visto como un sujeto partícipe que procesa activamente de la información que se le transmite. Desde este enfoque, se tienen en cuenta los conocimientos previos como puntos de partida para lograr aprendizajes significativos. Es decir, dentro de nuestra propuesta didáctica, está la idea de enseñar al estudiante desde otro enfoque pedagógico, no solamente el tradicional, sino más bien ofrecerles a ellos la posibilidad de que puedan explorar, experimentar, que puedan practicar todo lo aprendido en el aula. Objetivos. El objetivo general es comprender los conceptos básicos que integran la ley de Ohm y su importancia en el estudio de la electricidad. Cualquier persona que quiera estudiar electricidad, electrónica, mecatrónica, electromecánica, en fin, áreas que están en la misma línea de la electricidad, deben de estudiar a profundidad la ley de Ohm porque es fundamental. Dentro de los objetivos específicos tenemos realizar cálculos de voltaje, corriente y resistencia en ejercicios aplicados a la vida diaria. También tenemos que comparar los resultados obtenidos en los cálculos manuales
con los obtenidos con los simuladores y calculadoras online. Es muy importante nosotros verificar los cálculos que realizamos de manera teórica o los datos que obtenemos prácticos con simuladores, porque nos ayuda como a darnos un nivel de certeza en el trabajo que estamos realizando. Observar cómo cambian los valores de corriente cuando se tiene una resistencia fija y variamos el voltaje de la fuente, ya que en un circuito eléctrico interactúan intensidad, voltaje y resistencia. En este simulador podremos ver cómo es ese proceso, cómo varían unos y otros a medida que cambiamos uno de ellos. Y realizar las actividades planteadas y anexar la solución a los enlaces que se indican en esta guía. Componente tecnológico que apoya a la propuesta didáctica. En el componente tecnológico vamos a encontrar dos columnas principales, que va a ser el hardware y el software. En hardware vamos a tener dos salas dotadas de 30 computadores cada una, con conectividad a internet inalámbrico. Es decir, que en los computadores y por medio de esta conectividad vamos a poder hacer las consultas que necesitamos en internet, bien sea presentaciones, videos o información importante. Tenemos un televisor por cada sala junto con un video in para poder proyectar videos y presentaciones. La mayoría de estudiantes cuentan con smartphones o teléfonos inteligentes, eso es muy importante. En cuanto a software, pues la mayoría de software que vamos a tener son aplicaciones o páginas o enlaces en internet que nos van a ayudar a obtener información y también sirven para subir los productos que desarrollemos en el curso. Propuesta didáctica. La materia que vamos a trabajar o asignatura es electricidad, de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque del municipio de Marinilla, Antioquia, del grado noveno. El tema que vamos a trabajar es la ley de Ohm. El tiempo estimado para el desarrollo de los temas y subtemas en horas serían 10 horas presenciales en la institución y 14 horas de refuerzo en casa. En total serían 24 horas de trabajo. A continuación vamos a ver la estructura general de nuestra propuesta didáctica. En la primera parte vamos a tener en esta columna la etapa, en la siguiente columna el flujo de aprendizaje y en la tercera columna las actividades. Entonces en la etapa vamos a tener una etapa de introducción, el flujo de aprendizaje corresponde a una actividad previa y la actividad de exploración inicial, que va a ser por medio de un video y ya pues clase con el profesor. En el desarrollo vamos a tener dos flujos. El flujo de aprendizaje va a estar compuesto por una explicación y una sociabilización. En la explicación pues vamos a ver presentaciones, vamos a ver la explicación del profesor, vamos a tener alguna presentación sobre instrumentos de medición y estudio de simuladores de la ley de Ohm. También vamos a tener videos y mucha información que va a enriquecer este proceso. En la sociabilización ellos ya van a tener un espacio para comunicarse o interactuar en un foro, van a desarrollar un video para que sus compañeros lo puedan ver y van a desarrollar un taller sobre la ley de Ohm. Y en la retroalimentación vamos a tener en esta etapa y en este flujo de aprendizaje vamos a hacer un comentario entre todos de los, digamos pues de los videos que hicieron y de todo el trabajo que se desarrolló. Continuando con la propuesta didáctica, vamos a tener entonces aquí, vamos a ver ya como el paso a paso de una manera más descriptiva del todo, digamos, el esquema de lo que está compuesta nuestra propuesta didáctica. En la etapa de introducción tenemos una actividad de exploración inicial sobre la ley de Ohm y sus aplicaciones. Entonces se va a hacer una proyección de video donde se observan los conceptos básicos e historia de la electricidad. Esta clase pues tiene una duración de 1 hora. Vamos a hacer el enlace en YouTube para que podamos ver una parte del video. Listo. Ya esa era la etapa pues inicial. Ya vamos a hablar de la etapa de desarrollo y la etapa de explicación, donde los estudiantes van a tener la oportunidad de consultar diferentes temas en internet, aparte también de la explicación y digamos la asesoría del profesor. Entonces la actividad 1, que es a través de una presentación en Prezi, se expondrán las variables eléctricas fundamentales. Esto tiene una duración de 1 hora y media. Entonces vamos a ir a... Aquí está pues cargando la presentación. Fue una presentación que hicimos
en comunes. En la actividad 2 el profesor explicará el tema. El estudiante puede hacer uso de recursos para reforzar los conceptos. Entonces aquí tenemos un enlace, un video en internet. Vamos a ver en la parte un pedazo del video que pueden encontrar los estudiantes para ir comprendiendo más el tema de la ley de Ohm. Entonces aquí podemos ver una parte también de un video, y que también fue un video pues, que hicimos en conjunto, ¿no? Hizo un conjunto nuestro equipo de trabajo. En la actividad 3, recuerden que estamos en el proceso de la explicación. A través de una presentación se explicará de manera didáctica los instrumentos de medición eléctrica. Entonces aquí en la parte de abajo van a tener el enlace para poder acceder a este recurso web, al igual que hemos hecho con todos los anteriores. Entonces aquí vamos a observar los instrumentos de medición eléctrica. Tenemos información de qué es el multímetro, que podemos medir con el multímetro, cómo se puede usar y cómo se miden cada una de las variables eléctricas fundamentales. Y en la actividad 4 vamos a hacer uso de simuladores para poder hacer analogías, cómo se comportaría en la vida real el voltaje, la corriente y la resistencia, cómo interactúan y cómo se pueden hacer cálculos también de estas variables eléctricas. Entonces vamos a ver el simulador. Tenemos el enlace al simulador y también tenemos el enlace de la calculadora de la ley de Ohm. Entonces aquí tenemos en este caso, por ejemplo, el voltaje, para mirar cómo se comporta el voltaje dependiendo de la variación de la intensidad y la resistencia. Entonces vamos a ver aquí en la pila cómo se varía el voltaje. Y el enlace de la calculadora online de la ley de Ohm. Pues aquí podemos, nosotros en esta calculadora online, podemos calcular los valores de voltaje, corriente y resistencia. Bueno, continuamos en la etapa de desarrollo y en el flujo de aprendizaje vamos a trabajar la actividad 5, que es participar en un foro de la ley de Ohm. Aquí deben de hacer una breve presentación, un aporte escrito sobre la ley de Ohm y también opinar sobre los comentarios de 3 compañeros. A continuación vamos a abrir el enlace del foro de la ley de Ohm. Entonces acá vamos a poder apreciar el foro que tenemos para la ley de Ohm. Aquí tenemos los espacios para hacer la participación y los aportes a los compañeros. La actividad 6 nos habla de realizar un video explicando la ley de Ohm y cómo se relacionan en un circuito eléctrico el voltaje, la corriente y la resistencia. En esta actividad debe grabar la pantalla del computador mientras explica y manipula las variables eléctricas fundamentales. Vamos a ver aquí en el Drive el enlace que tenemos para subir el video para ser revisado por el profesor. Entonces podemos ver la carpeta en el Drive donde aparece la carpeta video simulador. Aquí deben de subir los estudiantes el video que realicen sobre los simuladores de electricidad y la ley de Ohm. En la actividad 7 vamos a resolver un taller propuesto sobre algunos ejercicios aplicados de la ley de Ohm. Entonces tenemos un enlace para descargar el documento, el archivo a desarrollar el taller del Drive, y aquí abajo tenemos el enlace al Drive para subir luego nuestro trabajo. Vamos a abrir el taller y vamos a abrir el enlace del Drive. Entonces podemos ver aquí el taller que consta de 10 preguntas y podemos ver la carpeta donde dice que debemos de subir la solución de dicho taller. Bueno, y aquí en la etapa de retroalimentación dice la actividad 8, realizar un comentario a través de sus compañeros sobre el video realizado en la actividad 6. Tener presente las normas de convivencia y respeto y el uso adecuado de las redes sociales. Recuerden el esfuerzo realizado por cada estudiante para desarrollar el video. La duración de esta actividad es de 2 horas. Entonces recursos, vamos a usar Facebook, Instagram y TikTok para subir el video, ¿cierto? Y vamos a hacer uso de smartphone, computador y portátil. Esta es entonces nuestra propuesta didáctica para el tema de la ley de Ohm.
En la siguiente imagen se puede apreciar el cronograma establecido para esta propuesta didáctica. En él están descritas las actividades, el tiempo estimado de duración, ya sea en horas de clase o en horas de estudio personal, la duración en días, los recursos y la persona responsable. De manera que se propone iniciar con una actividad preliminar que consiste en observar los conceptos básicos y la historia de la electricidad por medio de la proyección de un video. Se estima que dure 1 hora de clase, está programado para el primer día del cronograma, utilizando recursos como computador, televisor e internet, siendo el profesor la persona a cargo de esta actividad. Luego se propone la actividad número 1, que consiste en las variables eléctricas fundamentales como voltaje, corriente y resistencia, simbología y unidades eléctricas de medida. Se estima que tenga una duración de clase de 1 hora y media, también programada para el primer día de cronograma, utilizando los mismos recursos y siendo el profesor la persona responsable. Ahora la actividad número 2 ya se va a centrar en la ley de Ohm y en sus ejemplos. Se estima que tenga 1 hora y media de clase, pero además el estudiante debe invertir 2 horas de estudio personal durante los siguientes 7 días, durante los primeros 7 días del cronograma, utilizando los mismos recursos, pero esta vez siendo el profesor y el estudiante las personas a cargo. La actividad número 3 consiste en identificar los instrumentos de medición eléctrica para cada una de las variables eléctricas básicas. Va a demorar 2 horas de clase y 2 horas de estudio personal durante el 8º día de cronograma. La actividad número 4 consiste en implementar simuladores en el estudio de la electricidad. También va a tener una duración de 2 horas de clase y 2 horas de estudio personal o autónomo, y está programado para desarrollarla entre el día 8º y el día 14 del cronograma. Ahora la actividad número 5 consiste en que los estudiantes participen en un foro llamado Ley de Ohm, con la intención de que interactúen entre ellos sobre el tema que estamos desarrollando. Esto va a tener se propone que se inviertan 2 horas de estudio personal durante 10 días. La actividad número 6 consiste en realizar un video utilizando los simuladores propuestos. Entonces, se propone que los estudiantes inviertan 2 horas de estudio personal en el desarrollo de este video durante 3 días, utilizando los mismos recursos anteriormente mencionados como computador, internet o un smartphone. La actividad número 7 consiste en resolver ejercicios aplicando la ley de Ohm. En este sentido se proponen 2 horas de estudio personal durante 4 días, que es el tiempo estimado para desarrollar estos ejercicios. La actividad número 8 consiste en subir a plataformas audiovisuales como YouTube el video desarrollado en la actividad número 6, que debe ser compartido al profesor y a los demás compañeros. Esta actividad se propone que la desarrollen, le dediquen 2 horas de estudio personal durante 3 días. Y finalmente se va a hacer una evaluación, la cual busca que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en situaciones similares a las reales. La evaluación va a tener una duración de 2 horas, se realizará en horario de clase y está programada para el último día de cronograma. Nuestra propuesta didáctica contribuye a la sostenibilidad ambiental de la institución educativa en la medida que reemplaza los materiales físicos tradicionalmente usados en el aula de clase, como son lapiceros, lápices, papel, marcadores, entre otros, por actividades virtuales donde se trabajan aspectos tanto teóricos como prácticos de la ley de Ohm. Cabe mencionar que para la elaboración de esta propuesta tuvimos en cuenta diferentes recursos, los cuales aparecen aquí debidamente citados para su posterior consulta. Entre ellos hay recursos de elaboración propia, como lo son la presentación en Prezi,
y el video en YouTube denominado La Ley de Ohm. De igual forma recurrimos a textos o artículos que nos explicaban el uso de las TICs tanto en educación y en procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual forma, estamos referenciando recursos para el desarrollo de las actividades o de los ejercicios prácticos, como lo son la calculadora de la ley de Ohm y otras páginas donde se refuerza el tema de los conceptos sobre la ley de Ohm. Finalmente nos despedimos y esperamos que esta propuesta didáctica sea provechosa y contribuya a reforzar los conocimientos de electricidad en los estudiantes de 9º grado en la institución educativa Simona Duque de Marinilla, más específicamente los conceptos relacionados con la ley de Ohm.